Y amén. El 16 de febrero del 2017, el vuelo 9W118 de Jet Airways, que cubría la ruta entre Bombay y Londres, puso en alerta al mundo luego de que la torre de control intentara comunicarse con ellos desde Praga sin recibir ninguna respuesta del avión. El avión Boeing 777-300 llevaba a bordo unos 330 pasajeros y 15 tripulantes. El avión tuvo que ser guiado por unas aeronaves militares en vista de que nunca se tuvo una respuesta, los cuales los escoltaron hasta aterrizar en un aeropuerto seguro. Luego de algunas investigaciones se encontró que la posible causa de esta maniobra arriesgada fue que la tripulación había sintonizado una frecuencia diferente o equivocada a la que estaba manejando la torre de control. Menudo error. Así que toda su comunicación estaba rota y eso, por supuesto, mis amados, es solo un ejemplo de los graves problemas que puede ocasionar no hablar o no estar en la misma frecuencia, no hablar una misma cosa. Y no solo para una aeronave, por supuesto, sino para todo lo que implique cualquier forma de comunicación, y eso incluye la iglesia. La carta a los Corintios es una carta dirigida a una iglesia con múltiples problemas, pero este era quizá el principal de los problemas, su falta de comunicación o su comunicación equivocada o la forma en la que estaban viendo cosas distintas los unos y los otros. Las divisiones internas a causa de que cada uno hablaba o abrazaba una idea diferente de la iglesia y podríamos decir incluso hasta del evangelio. Habían perdido de vista el objetivo central y ahora cada uno perseguía cosas diferentes. Así que hoy abordaremos el cuerpo de la carta. Nosotros vimos la semana pasada el saludo y la acción de gracia de Pablo y hoy empezamos a abordar el cuerpo de la carta como tal, que básicamente responde a dos preguntas. Toda la carta a los Corintios es una respuesta de Pablo a dos preguntas básicamente, o a dos cuestiones. La primera, un informe que llegó de parte de una familia, de una persona llamada Chloe, de quien no sabemos nada más, o Chloe, y ella le comentó algunas cosas a Pablo, y Pablo responde desde el versículo 10 hasta el capítulo 6 al final. La segunda cuestión que aborda la carta tiene que ver con la respuesta de Pablo acerca de algunos temas particulares que la iglesia le estaba consultando a él o que la iglesia le había pedido que él respondiera. Y eso va desde el capítulo 7 hasta el capítulo 16. Así que esa es la gran división de la carta. Dos respuestas a dos grandes cuestiones. De esa primera cuestión o de esa primera parte que Pablo aborda, el informe de los de Chloe, el problema más grave es acerca de unas divisiones internas que habían surgido a raíz de varias causas, como lo veremos en un momento. Así que en los capítulos del 1 al 4, Pablo propone 4 cosas que van a llevar a los de Corinto a buscar la unidad y a desechar la división o a evitar la división. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Bueno, la primera, poner la mira en la cruz de Cristo, que es de la que nos vamos a ocupar hoy, versículos 18 del capítulo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 2. La segunda, buscar la verdadera sabiduría, capítulo 2, 6 al 16. La tercera, reconocer que nadie está por encima de nadie, capítulo 3, 1 al 23. Y la cuarta, tratar a los líderes de manera correcta. Esas 4 cosas, dice Pablo, van a ayudarles a ustedes a mantener la unidad y a desechar la división que está imperando entre ustedes como iglesia local. Nosotros nos ocuparemos de ese primer aspecto de la unidad en la mañana de hoy, poner la mirada en la cruz de Cristo. Y lo que yo pretendo mostrar a la luz de estos pasajes es que si el evangelio no es el centro de la fe y la práctica de una iglesia local, y eso es importante porque Pablo no está abordando aquí las divisiones de la iglesia universal. Él está abordando los problemas de divisiones dentro de una iglesia local. Y de nuevo, mi meta con este sermón es mostrar a la luz de estos pasajes que si el evangelio no es el centro de la fe y la práctica de una iglesia, habrá divisiones internas.
Por el contrario, si ponemos la mirada en la cruz, no importa cuántas diferencias tengamos, incluso de opiniones, vamos a preservar la verdadera unidad. Ese es mi punto principal. Así que vamos a ver nuestro texto a la luz, por supuesto, de 3 puntos. El primero, la ausencia de Cristo quebranta la unidad, versículos del 10 al 17. El segundo, la sabiduría que proviene de Cristo produce unidad, versículos 18 al 31. Y el tercero, el mensaje de Cristo garantiza la unidad, capítulo 2, versículos 1 al 5. Y no se preocupen que vamos a procurar estar aquí el tiempo apropiado. Y vamos a ir rápidamente a nuestro primer encabezado, la ausencia de Cristo quebranta la unidad. Miren lo que dice nuestro texto en el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Pero que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes y de los demás. No sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo inicia su carta con una súplica. Ustedes lo ven ahí, versículo 10. Os ruego, hermanos. Es una petición de lo profundo de su corazón, que no estén divididos, que hablen una misma cosa, o si se prefiere, para mantener la analogía con la introducción, que tengan una misma frecuencia entre ustedes, que estén sintonizados. Y esa declaración es primordial porque revela la naturaleza de los conflictos de los de Corinto. Ellos hablaban de tantas cosas, pero no de lo más importante. Debatían de todo, pero no de lo más importante. El centro de la contienda giraba en torno al hecho de que habían partidos dentro de la iglesia local o facciones, preferencias internas. Unos decían ser de Pablo, otros ser de Apolos, otros de Pedro y otros, no menos espirituales, decían ser de Cristo. Es posible que este conflicto se debiera en principio al entero y profundo debate entre la ley y la gracia. Recuerden ustedes que muchos judíos habían emigrado a estas ciudades gentiles y se habían asentado en sus propias sinagogas, y que Pablo mismo, cuando fue predicando a los corintios, él mismo estuvo en una sinagoga inicialmente y luego fue a los gentiles, lo cual trajo un gran problema entre ellos, con una variante. Había un tercer bando, el bando de Apolos, que representaba la retórica y la argumentación griega. ¿Sí? Imagínate eso, ¿verdad? Ya habían ese tipo de preferencias internas. Pero Pablo menciona como parte del conflicto a unos que decían solo ser de Cristo. Y eso sé que suena virtuoso en principio, ¿verdad? Pues nosotros no somos de nadie, nosotros somos de Cristo, ¿verdad? Pero el hecho de que Pablo los mencione deja ver que ellos también eran parte del problema, porque ellos básicamente lo que decían es, nosotros no tenemos a nadie que nos represente, nosotros somos de Cristo, Cristo es nuestro pastor y no tenemos nada que ver con Pablo, ni con lo que Pedro diga, ni con lo que Apolos diga. Y eso, por supuesto, es un problema, porque se parece a esos que dicen hoy, yo no tengo iglesia porque Cristo es mi pastor. Entonces era como una salida rápida. No queremos estar con nadie, solo queremos estar con Cristo. Y en cierta manera hay algo de virtud allí, pero la actitud con la que ellos lo estaban haciendo no era una actitud correcta. Así que este problema era un problema con múltiples variantes. Y quiero agregar una más. Este problema también podía deberse, de acuerdo con el contexto, a una forma en la que la iglesia estaba intentando imitar la cultura griega que los rodeaba, donde cada persona seguía al filósofo de su preferencia. Por ejemplo, tú salías a la calle, a la plaza de mercado, y te encontrabas al grupo de los platónicos. Todos
hablando elocuentemente acerca de la dualidad del ser y todas estas cosas. Pero por otro lado te encontrabas a los socráticos haciendo preguntas y sofismas complejos a ver quién llegaba más fácilmente a una conclusión. Pero podías encontrarte también a los aristotélicos, o a los estoicos, o a los epicúreos. Y cada uno tenía un partido. Así que la iglesia, y yo quiero que lo imagines así, de Corinto, lo que dijo fue, ahora que yo soy cristiano, yo no quisiera tener que renunciar a esa forma de debatir y de presentar mis ideas. Es cierto que ya no soy socrático, es cierto que ya no soy platónico, ni estoico, ni epicúreo, pero puedo tener un partido aquí adentro y puedo tener mi argumentación y mi retórica para poder presentar mis verdades y mis convicciones de manera clara. Entonces teníamos dentro de la iglesia a personas que se alineaban con un predicador de su preferencia. Te puedes imaginar a los de afinidad judía abrazando todo lo que Pedro decía. A los de afinidad muy griega, abrazando todo lo que Apolos decía en su estilo retórico y argumentativo peculiar, pero también aquellos que abrazaban lo que Pablo decía en cierta manera. Ahora, solo imagínate un culto de esa gente. Un culto. La liturgia la dirige el hermano fulano, él es de los de Pedro. Entonces, como él era de los de Pedro, los únicos que cantaban eran los de Pedro. Pero la predicación está a cargo del hermano Sutano, él es de Pablo. Entonces todos los demás estaban con la cara así. Pero solo los de Pablo estaban así. ¿Tú te imaginas un culto ahí? Eran divisiones muy marcadas. Con razón Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Porque es como que habían dividido el cuerpo en pedazos, en facciones internas. Porque actuaban como si fueran pequeñas iglesias dentro de la iglesia. ¿Verdad que eso no pasa hoy, verdad? Esa gente de Corinto era un problema serio. Menos mal que esos tiempos pasaron, porque eso no pasa hoy. Era un cáncer. Y me refiero a que eran células extrañas dentro de un organismo principal que proliferaban haciendo daño a las otras células. Y era un problema muy grave. Ahora, hay varias cosas prácticas que yo quiero que observemos aquí, en este primer punto. Número 1, siempre que intentemos abrazar las filosofías y pensamientos del mundo, habrá divisiones dentro de la iglesia. Siempre. A veces son posiciones políticas, posiciones acerca de ciertos asuntos ideológicos, o posiciones acerca de si una vacuna es la solución al problema del COVID o no, o si yo me vacunaría o no me vacunaría. Hay una realidad, y es que de una u otra manera nosotros tendremos diferencias de opinión, siempre, por el contexto en el que nos formamos, por el conocimiento que tenemos, por la información a la que hemos accedido, por cualquier razón. Piensa, por ejemplo, en la vacuna. Yo tengo un conocimiento acerca de ciertas cosas que han pasado en el pasado. Yo tengo un tío que es experto en vacunas que me dijo tal cosa. El esposo de la hermana fulana es una persona que ha trabajado en eso y me dijo, a mí me llegó un mensaje por WhatsApp con un video que decía tal. Imagínate eso. ¿Verdad? Y cada uno tiene un trasfondo, tiene un contexto. Ahora, si nosotros traemos eso a la iglesia, eso se convierte en un problema. Hoy va a coordinar y va a predicar la liturgia o va a cantar el hermano que se va a vacunar. Yo no quiero escuchar a ese hermano. Pues yo no sé si su voz es la voz de una persona o la de un ser extraño creciendo dentro de él. Solo estoy exagerando la situación, pero cuando nosotros traemos eso adentro de la iglesia, eso se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque empezamos a crear facciones y grupos internos y hacer daño a lo que verdaderamente debería unirnos. Otra cosa interesante es este fenómeno de las celebridades, y lo vemos aquí a la luz de esta situación particular. Los líderes de la iglesia no deben ser vistos como representantes de tal o cual facción. Algunas personas han abandonado sus iglesias locales y han abandonado la reunión con los hermanos para irse a transmisiones virtuales de su predicador favorito, incluso cuando tienen a uno que lo hace fielmente.
con las mismas capacidades y que está predicando la Biblia. Es una bendición tener hoy nombres y hombres tan piadosos enseñando, y especialmente en español. Pero estoy seguro que ellos no están buscando crear partidos apartes. Yo soy de fulano, yo soy de sutano, yo soy tal cosa, yo soy tal otra cosa. Y de la misma manera en que hay personas que se ponen una camiseta de un color político, hay quienes hoy están casi poniéndose camisetas, para guardar la analogía, con respecto a sus predicadores predilectos. Y eso también es un problema. Pero otro aspecto interesante de esta realidad que vemos en los Corintios, en términos prácticos, es que es una cosa inevitable. Vamos a tener diferencias en la iglesia por muchas razones. Por razones sociales, cada uno de nosotros pertenece a un contexto social específico. Por razones incluso de nuestro mismo trasfondo cultural. Venimos de ciudades distintas, algunos de los que estamos aquí, o países distintos. Y vemos las cosas de una manera distinta, políticas, económicas, de apreciación. Vamos a tener diferencias, pero ninguna de ellas debe ser algo que nos lleve a romper la unidad. Mi hermano, si alguien ha dejado de juntarse con un hermano por alguna de esas preferencias, debe arrepentirse de todo corazón. Porque es la voluntad de Dios que hablemos y pensemos una misma cosa. Y ojo, esto no significa de que todos estemos de acuerdo en todas las cosas. No. Lo que significa es que en cuanto a lo más importante, debemos pensar exactamente lo mismo. Ahora, ¿y qué es eso más importante? Bueno, aquello que Pablo puso incluso por encima del acto mismo de bautizar. Y no porque bautizar no fuera importante para Pablo, sino que hay algo que él considera que es incluso más importante. ¿Y qué es eso? El Evangelio. La palabra de la cruz. Eso es en lo que los de Corinto y también nosotros estamos llamados a perseverar si queremos preservar la unidad. El Evangelio. Es el Evangelio. Lo que nos lleva naturalmente a nuestro segundo encabezado, la sabiduría de Cristo que produce unidad. Mira lo que dice el texto en el versículo 18. Pablo termina diciendo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, si es que pudiera haber algo de insensatez o de debilidad en Dios, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En el afán por parecerse a la cultura que los rodeaba, los hermanos de Corinto habían puesto el Evangelio a un lado, aparte, para abrazar discusiones y palabrerías que no tenían que ver con el Evangelio. Ellos pensaban esto, y ya lo mencioné, pero quiero que agarremos mejor la idea. Vamos a meternos a uno de esos grupitos, y nos metimos al grupo
de los de Apolo, que son como los más, y estamos escuchando ahí. Y entonces uno le dice al otro, ay, que yo quisiera, la verdad es que el evangelio es bueno y al principio yo lo creí, eso fue lo que me convirtió, pero es que me parece muy básico. ¿De qué más vamos a hablar? Sí, ya hablamos de la cruz, ya hablamos de Cristo, sí, no hay nada allí interesante que nosotros podamos conversar. ¿Por qué mejor no me hablas de esto que estaban diciendo los epicúreos? Más o menos esa sería una conversación. Ellos no veían el evangelio como algo interesante. Para ellos era algo muy sencillo, muy simple. Pero esta es la respuesta de Pablo, contundente además. La palabra es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Parece, si pudiéramos escuchar esa conversación, que lo que ellos estaban diciendo es que ese mensaje es un poco escandaloso, porque es que si nosotros hablamos de eso, la gente va a pensar que estamos locos. Es una locura. Y enseguida Pablo explica cómo es que en el plan de Dios estaba no salvar a los hombres por medio de algún conocimiento elevado o sofisticado o una sabiduría superior, sino por medio de un mensaje que ellos considerarían, en su propia opinión, ridículo. De hecho, la palabra que se usa es mucho más fuerte, es algo que nosotros traduciríamos como estúpido. Es una palabra fuerte, es algo sin sentido, sin mayor grueso, intelectual, algo insignificante. Dios no podía ser conocido por la sabiduría de los hombres, sino por medio de algo que ellos consideraban una locura. ¡Qué maravilla! Pablo muestra que los hombres, en este caso los judíos, demandaban señales o sabiduría retórica, en el caso de los griegos. Pero ellos no llevaron otra cosa sino el evangelio de Jesucristo, Cristo crucificado. Algo que para los judíos, como dije, era una locura. ¿Por qué? O un tropiezo. Porque los judíos se preguntaban, pero ¿cómo es posible que un Mesías fuera a morir de esa manera? El Mesías tenía que ser un rey que restauraría el reino de judío y que destruiría el imperio romano, no un hombre que iba a morir saliendo de Galilea de una manera tan pobre y ruin. Pero también los griegos encontraban otro tropiezo en ese mensaje. ¿Qué pensaban los griegos? Acuérdense la imagen de los griegos de los dioses. Para ellos, Poseidón, Zeus, todos estos dioses tienen el poder en sus manos. Agarran rayos, mueven las aguas, están en el Olimpo, son poderosos. Pero aquí le están presentando a un Dios hecho hombre que muere desnudo en una cruz, símbolo de la humillación romana. ¿Qué sentido tiene eso? Y Pablo lo que dice es, precisamente, es a través de ese mensaje incomprensible que a Dios se le ocurre salvar a los hombres. Eso es exactamente lo que Dios está usando para salvar. Pablo, escúcheme bien, tenía la capacidad de debatir a la altura de cualquier argumento razonable acerca de Dios. Él podía sentarse con cualquier estoico, con cualquier epicúreo socrático. Él estaba a la altura, pero él resistió esa tentación. Y lo que hizo fue presentar la cruz desnuda, lo único que podía salvar al pecador. Y la prueba de eso, dice Pablo, es que muchos de los que están aquí no son mucha gente sabia. Sí había sabios entre Corintios, pero había gente común. Muchos de ustedes no son sabios, muchos de ustedes no son entendidos en letras, son personas comunes y corrientes, no pertenecían a ninguna escuela específica, seguramente eran de este grupo de los de Cristo, que decían ser de Cristo, no pertenecían a ninguna escuela en particular, pero la evidencia de que habían entendido el mensaje de Dios era que eran salvos y estaban allí. Ese es nuestro Dios. El Dios que ha avergonzado la sabiduría de este mundo, haciendo sabios a gente sencilla por medio del entendimiento de la cruz. Mi hermano, cualquier persona en este salón con el menor grado de estudios académicos, pero que ha conocido y ha abrazado el Evangelio, es más sabio que el hombre más inteligente de este planeta sin Cristo.
porque Él es la sabiduría perfecta. Y porque eso es lo que a Dios le ha placido. Evidentemente la iglesia de los Corintios estaba dividida porque Cristo no era el centro de la fe y de la vida y de la relación y de su comunicación, porque habían puesto el evangelio a un lado para hablar de otra cosa. Y mi amado hermano, no importa cuánta teología nosotros abracemos, no importa si conocemos a la Reforma, a los reformadores, si leemos a los puritanos, si estamos inmersos en todo el conocimiento teológico de este mundo. Si el evangelio no es el centro de nuestra fe y nuestras conversaciones e incluso nuestras relaciones, va a haber divisiones y contiendas, incluso por cosas que no deberían ser un problema. Por eso Pablo cierra este argumento diciendo, y me encanta este versículo, es como, déjense de cosas y déjense de estar discutiendo sobre filosofía y sobre asuntos. Miren, ustedes están en Cristo, es por Él. Por Dios están ustedes en Cristo, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Ustedes están completos en Cristo. No necesitan nada más. Toda nuestra identidad está ahí. Y eso es algo que nosotros debemos recordarnos todos los días, porque esto nos provee de algún sentido de superioridad. El Evangelio nos recuerda que nadie está por encima de nadie, que todos somos pecadores y que si sabemos o conocemos algo es por Él. Y que si algo de sabiduría tenemos es por Él. Y esto nos lleva a no menospreciar al hermano, pero tampoco a no juzgar de modo que nuestras relaciones se rompan. Solo el Evangelio tiene ese poder, mi amado hermano. Nosotros necesitamos más de esa buena noticia. Necesitamos más del Evangelio en nosotros. Y voy a decir algo todavía más amplio, más específico. Nosotros necesitamos más que buena doctrina. Nosotros necesitamos el Evangelio. Porque es cierto que la buena doctrina debería conducirnos al Evangelio, pero la buena doctrina no es el Evangelio. Y tú puedes tener gente supremamente orgullosa, expertos en buena doctrina. Gente menospreciadora de otros con muy buena doctrina. Como dice un pastor conocido, la distancia más grande que hay para recorrer es la distancia que hay de aquí a aquí. Porque podemos estar llenos de conocimiento, pero el Evangelio por ningún lado. Hermanos, el Evangelio es la fuerza que nos mantiene cohesionados. La frecuencia que nosotros sintonizamos y en la que hablamos. Cuando el Evangelio es el centro, escúcheme, va a haber diferencias, pero tenemos un lugar para resolverla, una pista de aterrizaje. No hay nada que el Evangelio no pueda arreglar. No hay ninguna diferencia que no encuentre su solución pacífica en el Evangelio. Pero si menospreciamos ese mensaje, quedaremos a expensas de nuestro propio y débil juicio, y eso nos va a alejar los unos de los otros. Porque ese es nuestro pecaminoso corazón. Mis amados, no nos avergoncemos del Evangelio. Este es el mensaje que Dios ha usado para salvarte a ti, para salvarme a mí, y por medio del cual Él sigue salvando. Fácilmente podemos caer en el error de los de Corinto, creer que el Evangelio es algo muy básico y que luego que tenemos que pasar a temas más gruesos. Y yo no sé si usted entiende de lo que yo estoy hablando. Pero cuando a mí me empezaron a hablar de la centralidad en el Evangelio por primera vez, una de las cosas a las que yo pensaba era, pero ¿cómo uno va a estar predicando evangelísticamente todo el tiempo? La gente necesita un poquito de
poquito de emoción en las prédicas. Necesita un poquito de temas de actualidad y necesita un poquito de positivismo. Necesita un poquito de ánimo. Sí, el evangelio es bueno para empezar. Pero ya después que uno entiende el evangelio hay que pasar a temas más gruesos. Eso es un error. Y era el error de los de Corinto. Hermanos, no y 1000 veces no. El evangelio lo es todo. Dice Tim Keller, el evangelio no es el trampolín para arrojarte a la piscina. El evangelio es la piscina. No es el ABC de la Biblia o de la vida cristiana. Es el alfabeto de la vida cristiana. El evangelio lo es todo. Y no importa si estamos hablando de infralaxarianismo o de supralaxarianismo o de la posición almiraldiana mezclada con la posición reformada de la teología. No importa si estamos hablando de ponerse o no una vacuna. El evangelio es lo que nosotros necesitamos para aterrizar toda nuestra vida, todas nuestras conversaciones. Y esto nos da también una esperanza evangelística muy amplia, especialmente acerca de personas que son muy académicas. A veces creemos que debemos llegar a ellos con muchos argumentos. Lo que pasa es que él es profesor y de escuela pública, o sea, mínimo sindicalista. Entonces tú no puedes ir allá a decirle que Cristo murió por él en la cruz y que él es un pecador, porque tú tienes que metértele con algunos argumentos más elaborados para que luego que lo tengas en la trampa, entonces le presentes el evangelio. Y yo sé, hermano, que esa es una técnica muy seductora. El tema es que si empezamos así, terminamos los dos cayendo en la trampa. Y puede que te encuentres con cosas como que, ahora es que me vienes a hablar del evangelio. Me hubieras dicho que eras cristiano desde el principio. Nosotros no necesitamos mostrarle a las personas cómo entender a Dios en términos de creador o todo este tema de el Dios que sostiene todas las cosas y el que está por encima de las ideologías, etcétera. Nosotros necesitamos que la gente entienda el evangelio. Y el evangelio es un mensaje sencillo. Tanto los académicos como los no académicos necesitan exactamente el mismo mensaje. El único que tiene el poder para hacer que una vida sea transformada es Dios por medio del evangelio. Tú y yo no lo tenemos. Por más buena que sea nuestra argumentación, no tenemos ese poder. Y la prueba de eso es que ¿quién más intelectual que Pablo? Muéstreme a uno. ¿Quién más aferrado a las ideologías que Pablo? Pero a él le fue alumbrado su entendimiento con el evangelio de Cristo. Eso quiere decir entonces que este mensaje no debe ser sustituido ni debe ser puesto a un lado de ninguna manera, que debe ser parte de la dieta permanente de la iglesia, que debe predicarse continuamente para que garantice la unidad de la iglesia. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El mensaje de Cristo garantiza la unidad. Capítulo 2. Así que, hermanos, me encanta Pablo todavía diciéndole hermanos a los de Corinto. Parecen primos, terceros por ahí. Pero Pablo dice hermanos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder
de Dios. Así que esa es la gran conclusión de Pablo a este tema que él viene desarrollando. Él dice, cuando fui a ustedes, la razón de mi estadía, la razón de mi viaje, no estuvo motivada por otra cosa que no fuera la predicación del Evangelio. Y esto es bien interesante porque justo antes de ir a la ciudad de Corinto, Pablo había estado ¿dónde? En Atenas. ¿Y qué había hecho Pablo en Atenas? Había ido a la plaza pública a discutir con los estoicos y los epicúreos. Y cuando ellos sospecharon que estaba anunciando a otro Dios que no era el Dios de ellos, lo llevaron al Areópago. Y ojo, no para que hablara públicamente a todos. En ese Areópago, Sócrates había estado poco más de 100 años antes para ser juzgado por haber negado las deidades griegas y fue condenado a tomar veneno en ese Areópago. Así que a Pablo lo estaban llevando allí en una forma de sentencia. Habla lo que estabas hablando allá acerca de ese Dios no conocido y toda la asamblea te va a escuchar y luego va a juzgar acerca de ti. Pablo no está ahí como que me prestaron un micrófono, voy a hablarles el Evangelio. Y me encanta la sagacidad de Pablo allí en Hechos, en Atenas. Pablo dice, no, yo no les estoy hablando de un Dios nuevo. Yo les estoy hablando de ese no conocido que ustedes tienen allá en una estatua que no saben cuál es. Y empezó Pablo a razonar y a mostrar por múltiples argumentos acerca del Evangelio, de Dios, de la creación, etc. Y al final, Pablo menciona la resurrección. Cuando Pablo menciona la resurrección, los de Atenas dicen, ya, Pablo, ya, cállate. Otro día te escucharemos sobre esto. Pablo se salvó, no lo mataron. Pero, en ese momento, mucha de la gente como que dejó de escuchar a Pablo. Y otros, unos pocos, como que escucharon, pero muy pocos, el Evangelio. Después de Atenas, Pablo va ¿a dónde? A Corinto. Y Pablo dice, no, yo no voy a hacer la misma. Cuando vine a vosotros, yo no fui como a Atenas, ni con palabras excelentes de humana sabiduría. Cuando yo vine aquí a Corinto, vine predicándoles el Evangelio de Jesucristo. ¿Y sabe qué significa eso? Por eso él dice, vine con temor y temblor. ¿Por qué? Porque sabía que me podían matar. Sabía que así como en Atenas, aquí en Corinto, también me podían matar por la misma razón. Pero dije, aquí estoy con temor y mucho temblor, pero anunciando el Evangelio de Jesucristo. Es allí donde Pablo recibe aquellas palabras del Señor Jesús cuando le dice, no te vayas de esta ciudad porque hay mucho pueblo que yo quiero salvar en esta ciudad. Y en la ciudad en la que Pablo más duró tiempo predicando el Evangelio fue precisamente en Corinto, 1 año y medio. Mi hermanos, esta convicción de Pablo es desafiante. Porque como les dije ahorita, Pablo podía argumentar y hablarle a los corintios al nivel que ellos quisieran. ¿Cómo quieres que te hable? ¿En qué nivel? ¿Quieres nivel filosófico alto superior? ¿Quieres nivel medio? ¿De qué quieres que te hable? Pero Pablo dijo, no, yo renuncié a todo eso para predicar una sola cosa, Cristo y este crucificado. Amén. Todo eso con una sola cosa en mente. ¿Cuál? Que los hermanos fueran cimentados y arraigados solo en la sabiduría que proviene de Dios en el Evangelio y no en sistemas y argumentos humanos, para que vuestra fe estuviera basada en la sabiduría de Dios y no en la de los hombres. Pero claramente los de Corinto habían ignorado eso y ahora estaban de vuelta insatisfechos buscando la sabiduría del mundo. En definitiva, hermanos, no hay una prerrogativa mayor para un predicador que enseñar a Cristo y a este crucificado.
Lamentablemente tenemos muchos púlpitos hoy llenos de toda clase de ideologías, filosofías y enseñanzas centradas en los hombres, en lo que ellos pueden lograr y en lo que ellos pueden alcanzar y en cómo maximizar su potencial interior, pero no en la cruz. Y es el mensaje de la cruz el que desbarata nuestra humanidad, para que luego que esté deshecha nuestra humanidad y veamos nuestra terrible condición caída en pecado, entonces la cruz pueda resplandecer con gloria y esperanza para un pecador. Pero tenemos púlpitos haciendo todo lo contrario. No todo está tan mal. Mírate al espejo y el campeón que eres. Oh, mi hermano, ese no es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz lo que proclama es: eres tan pecador que el Dios Santo tuvo que hacerse hombre para morir de manera tan vil en la cruz del Calvario para poder salvarte de la miserableza de tu pecado. Ese es el mensaje de la cruz. No que hay un campeón dentro de nosotros. Es una pena que el evangelio sea visto solo como algo que debe predicarse a los no creyentes una sola vez, pero que luego hay que buscar algo interesante para mantenerlos entretenidos. Ahora, la pregunta que surge es: ¿acaso Pablo predicaba entonces Juan 3:16 todo el tiempo? O sea, ¿significa que Pablo estaba predicando todo el tiempo evangelísticamente? No, por supuesto que no. Y tú puedes ver varias de las cartas de Pablo. Pablo hablaba de todo. De todo. Matrimonios, crianza, sujeción de los empleados a los amos, mayordomía, ofrendas, liturgia, culto, matrimonio, relaciones, divorcio, nuevo casamiento, soltería, de todo. ¿Y cuál era la característica de Pablo? Que todo giraba en torno a la cruz. Conferencia de matrimonio con Pablo: marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Reunión de padres con Pablo: padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo: los empleados de mi empresa quieren reunirse para que tú les hables y les des una charla de cómo construir tiendas bien y con excelencia. Bueno, quiero hablarles, sométanse a sus amos porque esto es bueno, y Cristo murió sometiéndose en todas las autoridades. Pablo: tenemos un problema de gobierno aquí, sométase a las autoridades porque ellas han sido puestas por Dios. Y tú miras a Pablo continuamente poniendo a quién, a Cristo como un referente. ¿Cómo debe conducirse una mujer? ¿Cómo debe conducirse un hombre? Jóvenes, ¿cómo deben ustedes tener esperanza? ¿Cómo deben predicar el evangelio? ¿Cómo deben hacer guerra espiritual? ¿Cómo deben resistir al diablo? Cristo, 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 el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio. Así que Pablo hablaba de todo, pero todo al final se concentraba en una sola cosa: el glorioso evangelio de Cristo, mi hermano, porque todo se trata de Él. Un predicador no debe ser conocido por ninguna otra cosa, sino por predicar el evangelio de Cristo. Un hombre podrá estar plagado de marcada elocuencia, pero si la predicación no conduce a la cruz, si la predicación no conduce a Cristo, entonces él está haciendo vana la cruz. Él está haciendo vana la predicación. Mis amados, he aquí nuestra más grande necesidad: orar para que el mensaje del evangelio esté presente entre nosotros permanentemente. En lo que predicamos, en lo que cantamos, en lo que vivimos, en lo que anunciamos a otro. Que el evangelio esté impregnado en todo lo que nosotros hacemos. Y eso traerá unidad a la iglesia. El evangelio es el mejor antídoto contra el divisionismo dentro de una iglesia local. Y eso es lo que nosotros necesitamos continuamente. Tú estás teniendo una diferencia con un hermano y la diferencia se está acalorando. No, pero es que. Espérate un momentico, hermano. ¿Cómo el evangelio nos ayuda a ver esto aquí? Mira, eso es como una espada que corta el aire. Pero es que, ¿cómo peleas tú con el evangelio?
Cuando tú ves que la cosa está, él saca la carta. ¿Cómo el Evangelio nos ayuda a resolver este problema? ¿Cómo podemos ver esta diferencia a la luz del Evangelio? ¿Cómo te informa el Evangelio a ti y a mí en este momento? Incluso entre esposos. Y yo sé que eso no pasa en momentos agitados. Si uno no está como que, es que yo siempre, y la esposa, no, es que tú, que ese es tu problema. Y uno está, ¿cómo nos ayuda el Evangelio aquí? No, o sea, eso no pasa en medio de la discusión. Pero sí llega un momento en que, ¿cómo puede el Evangelio ayudarnos en esta diferencia? ¿Qué dice el Evangelio de mi pecado aquí? ¿Qué me dice el Evangelio de ti y de lo que yo debo hacer por ti? Eso es un freno. Lo necesitamos. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús para que no nos desviemos buscando cosas que no nos satisfacen. En Él nosotros estamos completos. Él es nuestra identidad. Él nos llevará hasta el fin. Y finalmente, que no cesen nuestras oraciones para que el Evangelio sea predicado, no solo desde este púlpito, sino también desde muchos otros púlpitos en esta ciudad, en nuestra región especialmente, en nuestro país. Oremos por un avivamiento y por un despertar que permita ver el Evangelio con tal claridad que no querramos otra cosa para nosotros. Un despertar espiritual verdadero. Hombres y mujeres volviendo con hambre a la palabra de Dios, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la cruz. Gracias por el mensaje del Evangelio. Gracias por salvarnos, Señor. Y gracias por redimirnos. Señor, no permitas que haya otra cosa en nuestro deseo que no sea conformarnos cada vez más al mensaje del Evangelio. Y que ese mensaje de Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados pueda transformarnos continuamente. Señor, el Evangelio revela nuestra realidad, pero también tu misericordia. Nos muestra como pecadores que no pueden salvarse a sí mismos. Pero también, Señor, nos muestra un Dios que ha extendido su gracia y ha sido tan abundante que su propio Hijo ha muerto en la cruz para poder resolver el problema del pecado en nosotros. Ayúdanos a ver toda nuestra vida a la luz de esta realidad, Señor. Que no hay nada más valioso que nosotros podamos atesorar como iglesia que el glorioso, santo y poderoso Evangelio del Señor Jesucristo. Y que podamos decir como el apóstol Pablo en Romanos 1, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, ayúdanos a abrazar esta verdad con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es en el nombre de Cristo Jesús